esta parte de la Biblia que les voy a compartir en esta tarde, pues la verdad es uno de los milagros más espectaculares que hizo Jesús estando en la tierra. Es una de las historias que todos nuestros niños que han venido a la escuela dominical, el RB y desde chiquitos nos han enseñado, ¿no? La alimentación de los 5,000. Y además este milagro de Jesús está en los 4 evangelios. Entonces es una historia muy conocida, ¿verdad? Muchos la conocemos. Yo la conozco desde que era muy, muy chiquita. Y ahora esta semana y las semanas anteriores que empecé a estudiar la palabra, híjole, yo decía, ¿cómo Dios de ese mismo pasaje, de esa misma historia que he leído muchas veces, Dios nos sigue hablando y nos sigue mostrando cosas nuevas? Entonces yo espero que en esta tarde, aunque tú ya conozcas la historia, Dios te siga revelando cosas nuevas a tu corazón. Vamos a leer. Primero quiero orar, quiero pedir al Señor que Él nos muestre, ¿verdad? Que nos revele nueva palabra fresca y sobre todo que hable a cada uno de nuestros corazones, que en este día tú te lleves algo y digas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, gracias te damos por el privilegio que nos das de escucharla con libertad. Yo te pido, Señor, que abras nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, que nos des entendimiento, Señor, y que nos reveles una vez más, Padre, tu palabra, que podamos salir llenos de esperanza y llenos de gozo y llenos de amor tuyo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer Juan capítulo 6 y voy a leer a partir del versículo número 4, dice, mi versión es Reina Valera. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe les respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Vamos a dejar hasta ahí, hasta el versículo 14. Realmente es algo espectacular lo que pasó, ¿no? Y pasó delante de los ojos de 5,000 personas. Se cree que ese día, bueno, en aquellos tiempos, en la cultura judía, solamente se contaban los hombres que comían separados de las mujeres. Entonces, imagínense 5,000 hombres, más aparte las mujeres. ¿Cuántas mujeres les gusta que hubiera? ¿Otras 5,000 o más? Más los niños. Entonces, no estamos hablando solamente de los 5,000 hombres. Si hablamos en el contexto de aquel tiempo, eran entre 10,000 y 15,000 niños, mujeres y varones. Estamos hablando de bastante gente, ¿verdad? Bueno, y como les comentaba, este milagro que Jesús hizo se encuentra en los 4 evangelios, entonces vamos a ir tocando alguno de los otros evangelios. Ahorita solo leímos Juan. Y cuando yo empezaba a estudiar, y me acordé ahorita porque el primer canto que dice que entonamos, nadie nos ama como tú nos amas, y yo decía, verdaderamente la Biblia es un libro de amor completo, del amor de Dios hacia nosotros. Y el Señor me habló y me decía, es que esta alimentación de los 5,000 habla de eso, habla de amor, habla del amor de Dios para nosotros. Dice en Mateo 14:14,
Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a quienes de ellos estaban enfermos. Y en Marcos además dice, porque eran como ovejas sin pastor. Jesús, dice la Biblia, que Jesús se apartó con sus discípulos, quizá para descansar, quizá para meditar, pero la gente lo seguía, ¿no? La gente lo seguía. Entonces Jesús dijo, no, pues es que yo creo que él pensaba, no los voy a regresar. Si ellos me están siguiendo, pues es porque tienen necesidad, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que los veía como ovejas sin pastor, que ellos estaban buscando una dirección, ¿no? Ellos estaban buscando quién los protegiera, quién los cuidara, quién los orientara, ¿no? Y muchas veces así nos sentimos. Yo en ocasiones me he sentido muy desvalida, como las ovejitas, ¿no? Me he sentido a lo mejor sin dirección, pero sabemos que ahí está Jesús. Dice, la multitud se veía desvalida, precisamente como ovejas sin pastor. No sé si hay aquí alguna persona que se dedique a cuidar ovejas o haya tenido la experiencia. En lo personal no, así que tuve que leer un poquito y sabemos que, bueno, las ovejas pues son animalitos que fácilmente se pierden, ¿no? Fácilmente se dispersan. En la semana por ahí vi un post de una ovejita que se perdió 6 años, como no tenía pastorcito, todo la lana, ¿no?, que acumuló. Imagínense nosotros sin pastor, no vamos a acumular lana, pero vamos a acumular otras cosas, ¿verdad? Entonces así veía Jesús a la gente, ¿no? Toda desorientada, perdida, que necesitaban su cuidado. Y este versículo nos muestra la compasión de Jesús, ¿no? Dice, Jesús vio a la multitud y tuvo compasión de ellos. Y en Marcos dice, porque eran como ovejas sin pastor. Jesús tiene compasión de nosotros. En este versículo Jesús muestra que Él es, que Él fue y que Él siempre va a ser amoroso con nosotras, sus ovejas. Él es sensible, es compasivo a tus necesidades. Él vio la multitud y se conmovió, ¿no? Él se preocupa por nosotros cuando sufrimos. Jesús se compadece de nosotros y sufre con nosotros. A lo largo de este año, el Señor me ha enseñado que Él es mi Padre Celestial, ¿verdad? Pero no solamente es mi Padre Celestial, es mi papito, es mi papá. Él se preocupa por mí. Y así como Jesús en ese momento se preocupaba vio a la gente y dijo, ¿qué pasa? ¿Necesitan un pastor? Así Dios te mira, así Jesús te mira, como una ovejita que necesita amor, que necesita dirección, que necesita el abrazo. No sé qué situación estés pasando en este momento, pero Jesús está atento a esa situación. No sé qué dificultad estés teniendo en este momento, pero Jesús está pendiente de esa situación y a Él le duele lo que a ti te duele, le duele lo que está pasando, le duele que te sientas desorientado y solo. Y así veía Jesús en ese momento a la gente y así nos mira Él a nosotros. Después dice en el versículo, les voy a leer aquí Marcos, dice, cuando ya era muy avanzada la hora, esto está en Marcos 6:35, como les decía, voy a estar tocando algunos versículos de la misma historia en los diferentes 4 evangelios. En Marcos 6:35 dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo, el lugar está desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo Él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan, ni por 200 denarios y que les demos de comer, ¿no? ¿Qué estaba pasando ahí? Vamos a ubicarnos un poquito cómo era el lugar. La Biblia dice que ellos estaban en la región de Betsaida. Entonces Betsaida dice que es una colina cerca del mar, bueno, era una región, ellos estaban en una colina cerca del mar de Galilea y era una zona deshabitada. Dice la Biblia que había hierba, ¿no? Que había mucha hierba, no había casas, era una zona así, pues deshabitada, no había oxxos, ¿verdad? Porque esos los encontramos en todos lados, pero en este caso no había oxxos, no había mercado, no había panadería, no había nada. Dice la Biblia que era una zona deshabitada.
¿no? Entonces, la gente venía siguiendo a Jesús. Yo creo que muchos de ellos no tenían ni idea de a qué hora se iba a terminar la reunión con Jesús, ¿no? Y dice además la Biblia que ya empezaba a anochecer. Yo me imagino que, no sé, 7 de la noche. Bueno, aquí en Querétaro anochece muy tarde, son 8:30 y todavía tenemos sol. Pero en otros lugares sí anochece más temprano. Pues la Biblia dice que era un lugar desierto. No había tiendas, no había aldeas cercas, no había lugares cercanos donde pudieran comprar comida. Y también dice que ya empezaba a anochecer, ¿no? La población más cercana estaba aproximadamente a 14 kilómetros y medio, que era justamente Betsaida. Uno de los discípulos que estaba con Jesús era de Betsaida. Felipe era de Betsaida. Entonces por eso Jesús le dijo, bueno, Felipe, pues dales de comer, ¿no? Tú eres como de por aquí, pues seguramente tú sabes dónde se puede conseguir comida. Entonces le contesta, oye Jesús, pero ni con 200 denarios. Para que se den una idea de la cantidad de dinero, un denario era como el sueldo de un obrero. ¿Qué será? ¿Como el sueldo mínimo? De un obrero, de un día. Entonces hablamos de 200 denarios, pues hablamos de 200 días de trabajo. Pues no era como que cualquier cosa, ¿verdad? Y le contestan, no Jesús, pues ni aunque tuviéramos 200 denarios, o sea 200 sueldos de trabajo, podríamos darle de comer a cuánta gente, ¿no? A tanta gente. Y entonces pues los discípulos dijeron, oye Jesús, pues yo creo que ya mejor, pues ya dales las gracias, dales las bendiciones y que se vayan a su casa. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús, el compasivo, amoroso, sensible otra vez a las necesidades de la gente. Ahora Jesús le dijo a Felipe, oye, pues dales tú de comer. Jesús sabía que Felipe no podía darles de comer. Jesús sabía que los discípulos no tenían los recursos para darle de comer a la gente. Ya cuando Felipe hizo los cálculos, que fue que le dijo, no, pues es que ni 200 denarios no alcanzaría, pues los discípulos sí protestaron, ¿verdad? Dijeron, Señor Jesús, no es posible, pero bueno, no sé si les ha pasado lo mismo que les pasó a los discípulos. No tenían comida y no tenían dinero. Los discípulos estaban pensando en eso, Jesús, ¿cómo nos pides eso? No tenemos suficiente dinero, no tenemos suficiente comida. ¿Les ha pasado? ¿Sí? 2 días antes de la quincena, ¿verdad? Que ya no hay nada. ¿Sí? Que ya el refri está vacío y tampoco nos han pagado. Bueno, pues yo creo que los discípulos estaban en una circunstancia algo así de apremiante. Y muchas veces nos enfocamos precisamente en lo que no tenemos. Los discípulos estaban enfocados ahí, se dieron cuenta que no tenían dinero, que no tenían alimento. ¿Cuántas veces nosotros o cuántas veces usted se ha enfocado o cuántas veces nos hemos enfocado justamente en lo que no tenemos? Cuando nos piden algo en la iglesia, ¿no? O cuando nos piden algo en el trabajo. Pues los discípulos aquí estaban enfocados en eso, en precisamente que no tenían dinero y que no tenían comida. Y fíjense que aquí es algo muy curioso porque los discípulos ya tenían tiempo, días caminando con Jesús. Ellos sabían que Jesús hacía milagros, ¿no? Sin embargo, ellos no se enfocaron en lo que Jesús podía hacer, se enfocaron en lo que ellos podían hacer, se enfocaron en los recursos que ellos tenían. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros nos enfocamos en los recursos que nosotros tenemos? Es que no es posible. No, pastor, ¿cómo cree que va a ser lo del aniversario? Si no tenemos, no ha habido cooperación, ¿no? Muchas veces nos enfocamos en eso. O allá en los diferentes ministerios, no, pues ¿cómo vamos a comprar una consola de 20,000 pesos? ¿De dónde, pastor? ¿No? Hablando en la iglesia, pero ¿cuántas veces no nos pasa en nuestra casa? ¿No? En nuestro trabajo, que miramos nuestros recursos. Las que también somos amas de casa, híjole, ¿no? Pues ahí te dejo esos 2 pesos y hazle como puedas, distribúyelos. Así estaban los discípulos, pensando en los recursos
que ellos tenían. No estaban pensando en lo que Jesús sí podía hacer con lo que ellos tenían. Los discípulos, ellos estaban enfocados en la problemática y en la situación difícil. No hay comida, no tenemos dinero, estamos bien lejos, ¿no? ¿Quién va a ir caminando a ver a conseguir dónde, a qué horas? A esta hora yo creo que ya cerraron la panadería. Ni Felipe, que es de aquí, ¿no? Que conoce, no, pues yo creo que ni con sus conocidos junta comida para tanta gente. Jesús le pidió a Felipe y a sus discípulos que alimentaran a los 5,000 que se veían, porque Jesús sabía que ellos no lo podían hacer en sus propias fuerzas. Jesús ya sabía que ellos no podían hacerlo por sí mismos. Jesús les quería enseñar, y también nos quiere enseñar a nosotros, que en nuestras fuerzas no podemos, que con nuestros recursos no podemos, que las dificultades van a venir, pero si nosotros estamos contando nuestros pesos, nuestros recursos, nuestros tiempos, nuestra capacidad, nuestra experiencia, las cosas no van a salir. Las cosas salen cuando pensamos en todo lo que Dios puede hacer con nuestros recursos. Y a los discípulos se les había olvidado esa parte. A pesar de que ya habían milagros, ya habían visto milagros de Jesús, ya habían visto cómo Jesús había hecho otros milagros, ellos no se acordaron, ellos estaban enfocados en la problemática. Jesús quería enseñarles a sus discípulos que los recursos, en este caso los recursos financieros, pues no son lo más importante, ¿verdad? Ellos no tenían los recursos para darle de comer y se enfocaron en la parte difícil de la tarea, que era alimentar a los 5,000. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo reaccionas tú cuando se te encomienda una tarea difícil? Ya sea aquí en la iglesia, ¿no? En algún ministerio. No, pues ¿qué crees? Va a venir el hermano David Alfano, hay que hacer un concierto, ¿no? O cómo reaccionamos allá a lo mejor con los niños. No, pues es que hay que celebrar el Día del Niño en grande y no hay recursos. O en muchos, menciono esos dos ministerios porque son los que he tenido más cercanos, pero hay muchos otros ministerios, ¿no? O cuando estamos en nuestra casa, cuando se nos encomienda una tarea difícil, o en la escuela, ¿no? ¿Sí están aquí los jóvenes o salieron? Ok. Cuando en la escuela te encargan algo difícil, ¿cómo reaccionas? ¿Cuentas con tus recursos? ¿Piensas en los recursos que tú tienes? ¿O piensas en lo que Dios puede hacer con los recursos que tú tienes? ¿En qué te enfocas? ¿En la parte que no puedes hacer o te enfocas en lo que Dios sí puede hacer con lo que tú tienes? Muchas veces nos enfocamos en la dificultad, en nuestras limitaciones, en nuestra falta de experiencia. Es que nunca lo he hecho, ¿no? En tu falta de capacidad. Es que yo nunca he tomado un curso de hermenéutica, pastor. Nos podemos enfocar en eso. Pero una misión imposible para ti es una oportunidad para Dios de mostrar su gracia y su poder. Voy a repetirlo para que lo escuchemos bien. Una misión imposible para ti es una oportunidad para Dios para mostrar su gracia y su poder. Ahora sí ya me escucharon, ¿verdad? Sí, amén. Y recuerda, esto no solamente tiene que ver con cuestiones en la iglesia, tiene que ver con tu vida diaria. Porque Jesús está involucrado en los detalles de tu vida diaria, en las necesidades cotidianas, ¿no? Cuando vas a presentar un examen a la universidad, cuando estás administrando el gasto de tu casa, cuando vas al mercado y ves que ya todo subió, ¿verdad? Sí, cuando estás en el trabajo y te dejan un proyecto difícil, ¿no? Cuando ves que, no sé, las cosas en el negocio no andan bien. No confíes en ti, confía en lo que Dios puede hacer con tus propios recursos. Porque hay algo que Dios no puede hacer, ¿hay algo imposible para Dios? No, todo es posible para el Señor. Confiemos en Dios, confiemos en su provisión, en la provisión de recursos y lo que Dios puede hacer con esos recursos, ¿verdad? Dios puede hacer algo milagroso con esos recursos.
En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 9, lo voy a leer, Juan 6, 9. Aquí hay un personaje muy importante que otros evangelios no mencionan, pero Juan sí lo menciona muy particular. Dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Yo decía, bueno, ¿y ese muchacho de dónde salió? Y la verdad es que cuando yo pensaba en el muchacho, decía, ¿cómo qué edad habrá tenido? Y la verdad me lo imaginaba así como Jared. ¿Quién lo conoce a Jared? El hijo de Eriquita, así. Y también se me figuraba Andrés Moncada. ¿Quién conoce de los Preju? Se me figuraba Andrés o Jared. Yo decía, se me figura que era como un muchachito así, ¿no? Que ya están más, pues que ya van a la secundaria y ya andan de repente un poquito más solos. Y yo decía, ¿y cómo es que este muchacho llevaba esta comida? ¿Quién se la dio? Y yo decía, pues su mamá, ¿no? Le preparó lunch. Su mamá le preparó su lunch, le dijo, te llevas tu pan, te llevas tus peces y pues si vas a seguir a Jesús, por lo menos tú no vas a pasar hambre, mijo. Entonces, qué bendición la mamá, ¿no? Si fue quien le preparó su lunch. Este personaje, este chico, entregó lo poco que tenía. Y eso que él entregó, cambió todo. Él no traía dinero, quizá era lo único que tenía para él, para comer en todo el día. Quién sabe desde qué hora salió de su casa, ¿no? No sabemos si venía solo o venía acompañado, pero eso que él tenía se lo entregó a Jesús y eso hizo una gran diferencia, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús después de eso? Después le dijeron, bueno, mira, aquí está este muchacho, trae 2 peces, trae 5 panes y Jesús lo tomó. Dice la Biblia que Jesús lo tomó y oró por él, ¿verdad? Y lo bendijo. Entonces aquí tenemos otro factor, la oración. La oración es otro factor que podemos ver en y un factor determinante, ¿no? Aquí Jesús tomó lo que le ofrecía a un niño y lo usó para hacer uno de los milagros. ¡Wow! ¿Cómo alimentar a 5,000 con solamente 5 panes y 2 peces? Pero el niño entregó los recursos que tenía. No sé qué recursos tengas tú, no sé qué sepas hacer, ¿verdad? Pero Dios puede tomarlo, puede tomar ese pequeño talento, esos pequeños recursos y puede convertirlos en algo muy grande. Así como este jovencito entregó lo poco que él traía y se lo entregó al Señor, así Dios puede tomar lo que tú traes, lo que tú tienes. ¿Sí? Con frecuencia sentimos que nuestra contribución, ¿no? A veces es pequeña. Y hablando aquí en nuestra iglesia, a veces creemos que nuestra contribución, pues es que yo no tengo, es que no sé cuáles son mis dones. O creemos que lo que hacemos no es importante. O a veces piensas que no tienes dones, ¿no? Pero el Señor nos ha dado a cada quien, nos repartió. A veces puedes pensar que eres muy joven. No, pues es que yo soy muy joven, no sé qué hacer, nadie me toma en serio, ¿no? O a lo mejor piensas lo contrario, que ya eres muy mayor y que dices, pero pues yo qué puedo hacer si ya no tengo fuerzas, ¿no? A lo mejor piensas, no, es que ya soy muy mayor, ya soy un anciano, ya estoy viejito, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Ya seas joven, ya seas mayor, quizá tengas muchos recursos económicos, quizá no lo tengas. Lo que tú tengas en las manos de Jesús, Él lo va a multiplicar. Él lo puede multiplicar y utilizar. Lo que tú le puedas dar. Yo hoy por la mañana recordaba, mi esposo y yo vivimos en Oaxaca un tiempo y a la iglesia donde asistíamos había el ministerio de cocina. Cuando yo llegué dije, el ministerio de cocina no está en la Biblia. Bueno, pues el ministerio de cocina era un grupo de hermanas que sabían cocinar muy rico, que tenían muy buen cálculo para hacer el arroz y el mole y así como Eli, más o menos. Y ellas se encargaban de hacer todas las festividades de la iglesia. Ellas eran las que cocinaban y era el ministerio de cocina. Y eran hermanas que pues les salía súper bien el arroz y sabían calcularle cuántos kilos de arroz para cuántas personas. Todo lo que tenemos puede ser usado para el reino de Dios. Si tú crees que tienes algo muy chiquito, dices, no, pues es que yo no toco ningún instrumento. Yo no toco ningún instrumento,
Y todos los que viven en mi casa tocan un instrumento menos yo. Pero yo sé que a mí el Señor también me ha dado dones. Y me ha dado un ministerio, no es el de la alabanza, otros. Pero así el Señor te puede dar a ti. Porque lo que tú tienes, el recurso que tú tengas, así sea más chiquito, el Señor lo puede hacer grande. Así como este joven era un muchachito, no menciona ni su nombre, ni mencionan de dónde salió, y solo el Evangelio de Juan lo menciona. ¿Y cómo fue que él entregó lo poco que tenía a Jesús y Jesús lo convirtió en algo, en un milagro muy espectacular, ¿no? 5,000 menciona la Biblia en números, pero ya les comentaba, ¿no? Que puede haber sido entre 10 y 15,000 personas. Entonces, todo lo que tenemos, cuando se lo entregamos a Dios, es útil en el reino del Señor. Dios toma lo que podemos ofrecerle. ¿Qué podemos ofrecerle? Quizá tú le puedes ofrecer tiempo, quizás ese es tu recurso. Le puedes ofrecer tus habilidades, ¿no? Dice, no, pues yo solamente sé hacer manualidades. Pues hay mucho trabajo para hacer manualidades, incluso aquí en la iglesia. Tus recursos financieros, lo que tú tengas, cuando tú se lo entregas al Señor, el Señor lo convierte en algo que no te imaginas, que supera tus expectativas. Sí, es algo que no nos imaginamos. Pero esto es si tú das ese primer paso. El paso de entregarle al Señor lo que tú tienes. Así como ese muchacho que dio este paso, que dio lo que tenía, que lo puso a la disposición de Dios, así Dios te mostrará qué grande te puede usar, de qué manera tan grande te puede usar en el reino de Dios. Porque todo lo que hacemos aquí, todo lo que hacemos para el reino de Dios, no es pequeño, siempre va a ser grande. Y no solo lo que hacemos en la iglesia, aquí dentro de la iglesia los domingos, lo que hacemos en nuestra casa, el testimonio que damos cuando oramos por otras personas. El otro día platicaba con unos hermanos de aquí de la iglesia y ella me decía, es que de veras yo siento que no sé hacer nada en la iglesia, no soy muy organizada, me cuesta trabajo hablar en público, pero siempre me platica que termina hablando con la de los tamales y orando por ella, o que va a la escuela de sus hijos y termina hablando con una mamá y la termina ministrando, orando por sus necesidades. Digo, pues eso que haces, que aparentemente no es, tú dices, no hago nada en el reino de Dios, eso que estás haciendo es predicar el evangelio, es dar testimonio, es ministrar a otros, es orar por otros, eso es lo que Dios te ha dado. Entonces, todos tenemos algo que aportar en el reino de Dios. Lo que tú tengas, eso pequeñito que tú tengas, entrégaselo a Dios. Quiero repasar un poquito lo que hemos visto en esta mañana. Y uno de los puntos muy importantes que platicamos es el número 1. Jesús está pendiente de ti y de tus necesidades. Así como en aquel momento Jesús miró con compasión al pueblo, a la gente que lo seguía, así Jesús te mira con compasión. ¿Cuál es tu dificultad? No sé. ¿Qué situación estarás pasando? No sé. ¿Cuál es tu tristeza? Pues la verdad no sé, pero el Señor sí sabe. Y el Señor está pendiente de ti y está pendiente a veces de los detalles más chiquitos. Mi hija Mindy va a cambiarse de escuela y está muy nerviosa, está muy, pues no quiere ni hablar del tema, pues, ¿no? De lo nerviosa que está. Y yo le digo, Mindy, vamos a orar. ¿Sabes qué? Porque Jesús se preocupa que tú estés contenta en tu nueva escuela. Aún en esos detalles, que uno diría, ay, pues son los niños, se adaptan rápido. Pues sí se adaptan rápido, pero también tienen miedo, también tienen temores, también tienen inseguridades. Le digo, hija, es eso. Vamos a pedirle a Dios que estés bien contenta en tu nueva escuela. Dios está pendiente de tus necesidades, así sean pequeñitas, así necesites algo grande, no sé, comprar una casa, así necesites que el Señor te ayude a completar la renta para este mes. Jesús está al pendiente de ti. Jesús en este milagro, a mí me sorprende, yo digo, le decía yo a mi esposo el otro día, ¿cuánto amor? O sea, Jesús no solamente se preocupó por darles de comer, les dio alimento espiritual y les dio alimento material. Jesús se preocupa por tu alimento material. Y por alimento material me refiero
a las necesidades básicas, ¿no? Que tenemos todos, techo, ropa, comida. Jesús mira cada una de tus necesidades y Él está atento a eso. Él no es lejano, Él es cercano a nosotros. Así como se preocupó por darles el alimento espiritual, también les dio el pan, ¿verdad? Ahora sí que el pan de cada día. Él está interesado en cada aspecto de tu vida, por muy pequeño que sea ese detalle. El Señor está pendiente de ti. Él tuvo compasión, pero hoy Jesús sigue siendo compasivo, hoy Jesús sigue teniendo compasión de nosotros. Y Jesús no te va a dejar ir con las manos vacías. Jesús no te va a dejar ir, ya viniste, ya escuchaste. No, Jesús te va a dar lo que necesitas y vas a salir con manos llenas. Punto número 2. Dios da en abundancia y multiplica nuestros recursos. ¿Qué dice? ¿Cuántas cestas se juntaron al final? 12. ¿De dónde salieron? Jesús, cuando da, es en abundancia. Jesús siempre da y nos da en abundancia. Él multiplica los recursos. Yo tengo la experiencia aquí en la iglesia, en la cena de Navidad de diciembre. Dios superó nuestras expectativas como equipo. Él multiplicó los recursos y yo estoy segura que para el aniversario va a ser lo mismo, no tengo la menor duda, ¿sí? Que el Señor va a multiplicar los recursos, que nos vamos a poder quedar a comer bien rico todos, ¿verdad? Porque Él da en abundancia. Jesús da en abundancia. Los discípulos hicieron lo posible, ¿verdad? Pues lo único posible que encontraron fue encontrar al muchachito. Pero Dios hizo lo imposible a través de la oración. Dice el versículo que Jesús oró y bendijo los alimentos y dio gracias al Padre por la provisión. Así como en aquel momento Jesús oró y nuestro Padre Celestial multiplicó, así Dios lo sigue haciendo hoy. Así Dios sigue multiplicando hoy nuestros recursos, y no solamente los recursos financieros, todos los recursos que necesitamos, todo lo que nos hace falta en casa, en el negocio, en el trabajo. Como ya les decía, que el texto dice que estuvieron 5,000 hombres, más mujeres y niños. Fue algo grande, ¿no? Fue algo grande. Yo no creo haber estado en un evento con más de 5,000 personas, pero no me imagino el mar de gente, ¿no? Que estuvo siguiendo a Jesús. Otro punto del que te quiero hablar, me regreso. Los discípulos comentábamos que los discípulos veían los problemas por todos lados, ¿verdad? Los discípulos veían los problemas por todos lados, que era un lugar aislado, que era casi de noche, que no tenían dinero y solo pensaban en los recursos que ellos tenían, a pesar de que ya habían visto milagros de Jesús. Pero Dios en ese momento, ¿qué creen que estaba haciendo? Estaba también probando la fe de los discípulos. La fe nos hace crecer, la fe nos hace madurar. Y los problemas, a mí no me gustan los problemas. Yo creo que a nadie le gustan los problemas, pero los problemas nos hacen crecer. Los problemas activan nuestra fe. ¿Los problemas activan nuestra fe? ¿Sí o no? Sí, activan nuestra fe. Los discípulos aquí ya estaban así como, ay Señor, de veras en qué líos nos metes. Se olvidaron de que Dios es el Dios de los milagros, se olvidaron de que Jesús hacía milagros, ¿no? Y estaban enfocados en su problema. Les faltó fe. Les faltó fe para creer que Jesús podía multiplicar el alimento. Ya por fin, cuando llega el muchacho, yo creo que después de eso, la vida del joven fue, yo creo que completamente diferente. No se pudo haber quedado con ese evento nada más. Yo creo que su vida cambió, ¿verdad? Completamente. Entonces, Dios estaba probando la fe de los discípulos. La fe nos hace crecer, nos hace madurar. Y si tienes problemas, piensa en esto. Los problemas activan nuestra fe, ¿verdad? Dios le mostró
a los discípulos que Él siempre está en control de las situaciones difíciles y que nuestra confianza, y yo me lo digo de verdad a mí misma, nuestra confianza no está en nuestros recursos, no está en mis posibilidades, no está en mi experiencia o en mi capacidad. Mi fe está en lo que Dios puede hacer con los recursos que yo le doy. Y esto aplica para todo, aplica para la casa, aplica para los ministerios en la iglesia, aplica para la escuela, aplica para el trabajo, aplica para el negocio, donde tú te muevas, donde tú vivas. Nuestra fe activa, los problemas activan nuestra fe, ¿sí? Y cuando nosotros ponemos nuestros recursos en las manos de Dios, Él los multiplica. Pon tus recursos en las manos de Dios. Si estamos dispuestos a poner nuestros recursos, Él los usa. Él los usará de una manera que no podemos imaginar. Este chico solamente tenía un pequeño lunch, ¿no? Algo muy pequeñito, pero que fue usado de una manera extraordinaria. Ese evento seguro cambió la vida del chico y lo usó para ser de bendición a otros. Yo le decía en esta semana, Señor, permite que la palabra expuesta el domingo sea de bendición para la iglesia. A mí me gusta ser de bendición. ¿Quién quiere ser de bendición? Yo creo que todos queremos ser de bendición. Y podemos ser de bendición en todos los lugares donde nos movemos. Ser de bendición en la escuela, ser de bendición a nuestros vecinos, ser de bendición en el trabajo, a los clientes que llegan al negocio. En mi caso yo soy maestra y siempre le digo, Señor, permite que yo pueda ser de bendición a mis alumnos. ¿Cuántos de mis chiquitos llegan pues con problemas muy fuertes? Señor, permíteme ser de bendición para ellos, permíteme mostrarles tu amor, ¿no? A través de mi trabajo. Entonces pídele al Señor que tus recursos sean de bendición para otros, porque por eso nos da el Señor, nos da para dar a los demás, para ser de bendición, especialmente a aquellos que no le conocen, especialmente a aquellos que no ven amor en este mundo. Ellos tienen que ver el amor en nosotros. Ellos tienen que ver a Jesús reflejado en nosotros. Nosotros tenemos que ser un canal de bendición para esa gente. Tenemos que ser un canal del amor de Dios a las personas que nos rodean. Yo quiero preguntarte, ¿qué tienes para darle hoy a Dios? ¿Qué recursos tienes? Todos tenemos recursos. No hablo solo de económicos. ¿Qué talento, qué habilidad tienes? Eso que tú tienes, el Señor lo puede usar en gran manera. Eso que tú tienes, eso que tú sabes hacer, el Señor lo puede usar en gran manera. No importa si eres joven o de la juventud acumulada o eres muy chiquito. El Señor puede usar esos recursos. ¿Qué tienes para darle al Señor hoy? Nunca pienses que lo que haces para el reino de Dios es demasiado pequeño, porque si tú se lo entregas al Señor, Él lo va a usar en gran manera. Dios puede convertir eso pequeño que tú tienes en un gran milagro. ¿Y qué creen? Dios quiere hacer milagros a través de nosotros, a través de ti, joven en la escuela, a través de ti, empresario, a través de ti, maestro, ama de casa, a lo que sea que tú te dediques, Dios quiere usarte, no solo aquí en la iglesia, te quiere usar allá afuera, te quiere mostrar su amor a través de ti. Solo recuerda esto, no es en tus fuerzas, no es en tus recursos y en tus capacidades, es en los recursos del Señor, es en la capacidad del Señor, es en lo que Él tiene para darte, es en sus fuerzas. Ahí está la clave, no confiar en nuestros recursos, confiar en los recursos del Señor. Dios quiere bendecir a su pueblo a través de ti y quiere hacer milagros a través de tu vida. En esta mañana Dios puso en mi corazón orar en dos sentidos. Y lo primero, quiero que oremos quienes tengan alguna necesidad, que estén pasando por alguna situación difícil en su vida. No sé cuál es
¿verdad? El Señor sabe. Y quiero que recuerdes que el Señor tiene compasión de ti. El Señor está atento a tu necesidad, la que sea, económica. A veces batallamos, ¿no?, con nuestros pequeñitos o con nuestros hijos, o pídele a Dios sabiduría para criar a tu hijo. A veces nos faltan los recursos económicos, el Señor suple. Así como Jesús en este pasaje, Él estuvo atento a las necesidades de esa gente que lo seguía, hoy está atento a tus necesidades. Y en otro sentido quiero orar también, que le pidas a Dios que si tú tienes dones y talentos, bueno, los tienes, eso es seguro, se los entregues al Señor y que le pidas: Señor, úsame como tú quieras, quiero ser instrumento para ti. Quiero ser un canal de bendición a quienes me rodean. Quiero mostrar tu amor. Entonces quiero que se pongan de pie. Y quiero pedirle al pastor que nos pueda guiar en oración. Para Dios no hay nada que sea imposible, ¿cierto? Así es que trae delante de Él tu petición y sabe que Él es bueno en gran manera. No hay nada que para Él escape de su mano. Así es que si tú tienes una necesidad, cualquiera que ésta sea, yo te animo a que pases aquí enfrente. Pasa aquí enfrente y preséntasela a Dios. Dile: Señor, necesito. Yo te necesito a ti. Si tú no vienes a mi socorro, Señor, no sé qué voy a hacer. Vamos a venir delante de Dios. Pasa aquí, yo te animo. Y vamos a orar a Dios. Vamos a orar por ti. Sea enfermedad, sea cuestión económica, de relación. Recuerda, tenemos un Dios abundante que da grandemente. No da poquito, Él da mucho, hasta que los cielos derraman su bendición y sobreabunda. Dios está aquí. Padre, gracias te damos porque tú eres Dios bueno, Dios grande, Dios magnífico. Sabemos que tú eres abundante en todo lo que das, y en esta tu bondad sabemos que tú vas a venir y a bendecir a cada uno de nosotros que tenemos necesidad de ti. Señor, derrama tu bendición. Padre, escucha nuestra oración. Tú eres Dios eterno. Tú eres Dios bueno. Tú eres nuestro Señor. Ven, tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. Adelante. Sí. Créele a Dios. Confía en Él. Exprésale tu necesidad a Dios. Dile de qué tienes necesidad. Él hace milagros hoy en día. Él oye tu oración. Tú eres muy amado por Él. Así es que ven, preséntate delante de Él. Abre tu corazón.